Seguimos en primera plana de Radio Francia Internacional y de France 24, hoy con Albán Elkaïm, periodista en el Bondi Blog, Miguel Martínez, corresponsal de la TV Azteca en Francia, y Alessandro Estela, historiador y antropólogo. Vamos a conocer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Usted pregunta. Una de ellas es referente a México y si el debate en México se centra en si la legalización podría o no reducir los índices de violencia. Le voy a preguntar al señor Miguel Martínez, porque el último que se suma a este tren ha sido el ministro de Turismo de México, que ha propuesto legalizar la marihuana en las zonas turísticas del país. El momento no parece casual, con México preparado en campaña electoral. Desde algunos sectores se le ha acusado de tocar el tema con ligereza en un país tan perseguido por la violencia, Miguel. Sí, justamente esto de la legalización, yo creo que hay que entender que al momento de legalizar, de que este producto, el cannabis, entre en una faceta legal, los mercados y los narcotraficantes no van a seguir luchando, o va a haber una disminución en la violencia, porque no va a haber un mercado al cual ellos quieren atacar. Otro punto también importante de la legalización es la corrupción. El cannabis que entra a Francia, Francia, México, Estados Unidos, no entra caminando solo, pasa por un proceso de las fronteras, en los puertos, que hay corrupción con las autoridades, que todas las autoridades están coludidas para que haya ese tráfico gigantesco de drogas. Y también el lavado de dinero, que eso es uno de los temas que hay que centrar en este debate, que hay que verlo de esa forma, como una parte dentro de la lucha contra el narcotráfico. Y lo que dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, no está mal. Yo creo que México debe de tocar estos temas, sobre todo cuando Estados Unidos, frontera con California, que hace frontera con México, está legalizando, Canadá, que próximamente va a legalizar. Yo creo que México debería entrar en este debate de forma seria, y ahora que es un año electoral en México, los candidatos deberían de abordar más este tema. Y en términos de cifras, por ejemplo, para aquellos que dudan que si se disminuye o que si el tráfico de cannabis genera violencia, pues sí, genera muchísima violencia. Las cifras hablan por sí mismas. En México, más de 30,000 personas murieron el año pasado, y de las cuales cerca de 19,000 están relacionadas con ejecuciones que están con el narcotráfico. Entonces, hay que... Aquí también hay que tener cuidado, que ver que hablamos de realidades. Estamos hablando de Francia, también de América Latina, pero también hablamos de contextos y realidades muy distintas y de sociedades también muy distintas, aunque hablemos de muchos países a la vez. Pero sí que me gustaría preguntarles a todos de forma general si esta distinción que hacemos entre drogas duras y blandas, y quizá el señor Estela, podamos empezar por usted, es un argumento puramente social y de acuerdos sociales y no tanto científicos. La mayoría de científicos no se moja en establecer parámetros en lo que es la diferenciación entre una droga dura y una droga blanda. Por tanto, somos nosotros, somos la sociedad quienes creamos esa diferenciación. Mire, hace más de 20 años hoy hubo un informe, el informe Roque, que es un médico, y este informe fue recogido por el ministro de Salud, Bernard Kouchner, hace ya 20 años, y en que se catalogaron los psicótropos desde los que hacían más daño a la salud a los que hacían menos. Y claro, que el cannabis hace menos daño a la salud que el tabaco. Y lo peor, se sabe muy bien, son 70,000 muertos al año en Francia debido al alcohol. Pero el alcohol es parte de la cultura francesa en particular, europea, sí que nadie se atrevería a prohibir el consumo de alcohol. Pero seguimos prohibiendo el consumo de las drogas que han llegado a Europa de otros países del mundo, que estaban acostumbrados. Y en Asia, en India, nadie se había atrevido a prohibir el consumo de opio. Fueron los occidentales a prohibir el consumo de opio
en Asia. Y el consumo de coca en los Andes. Fueron occidentales. Prohibieron las drogas de los otros, del otro, es decir, ¿no? para imponer la suya. Hay un caso muy emblemático en la isla del Pacífico. La gente se tomaba tradicionalmente el cava, que es una bebida euforizante. Y bueno, llegaron los europeos, los ingleses, protestantes, misioneros, prohibieron el cava y introdujeron el alcohol. Entonces, gente que no estaba acostumbrada al alcohol se pusieron borracho y fatal desde el punto de vista de la salud. Cuando con el cava se lo gestionaban muy bien desde mucho tiempo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque Occidente tiene una responsabilidad enorme. Para ilustrar lo que dice el señor Estela, tengo datos del Observatorio francés de drogodependencia sobre el costo social que tienen las cifras. Según esta organización, 8.700 millones de euros, datos de 2016, del cannabis, 8.700 millones de euros en costo social, contra 120.000 millones para tabaco y alcohol. Muchos más consumidos y, lógicamente, más aceptados también socialmente, ¿no? No sé, este debate, el debate de la legalización de la marihuana, ¿cómo se ha encarado en Francia, Albam? Es decir, ¿hay mucho tabú respecto al debate? ¿Es un debate que circule entre los actores sociales, políticos? Sí. Es que siempre ha habido un tabú enorme respecto a este debate, pero más generalmente respecto al debate de la legalización de las drogas, porque el límite entre las drogas duras y supuestamente blandas se está borrando un poco últimamente, porque la cocaína está subiendo y se vende, o sea, en el 2010 se vendía 2 veces más cocaína que en el 2005. Pero la línea de ese debate no es para nada científica. Hablamos siempre de percepciones y de sociedad. Aquí entonces, no hay ningún argumento. Generalmente el cannabis está percibido como una droga, nada más, para toda una parte de la población. Luego, yo creo que el problema es que este debate generalmente se limita a decir que si tenemos que reprimir o no reprimir. Y los que dicen que lo van a legalizar, la mayoría de la gente dice, bueno, es que ahora se van a volver demasiado permisivos. Y volviéndose demasiado permisivos, todo el mundo va a empezar a fumar o a usar cannabis. Lo que, bueno, no se sabe si es verdad o si no es verdad, pero muy a menudo el debate se limite a este aspecto. Aunque hay otros aspectos que es muy difícil en el debate público hacer que se escuchen estos aspectos. Y, por ejemplo, la izquierda en Francia ha tenido muchos problemas, porque como la derecha siempre dice que la izquierda tiene una política demasiado permisiva, se ha, digamos, autopersuadido de que era mal legalizar al cannabis para no parecer débil frente a los críticos, de la izquierda. Es verdad, por añadir algún apunte más, que los sindicatos policiales han expresado su oposición a cualquier suavización de la ley, al igual que el propio Observatorio francés para las drogas y adicción a las drogas, que advirtió el pasado mes de octubre en otro informe que legalizar el cannabis podría incrementar su consumo. Es decir, Y es totalmente falso. Se sabe perfectamente que Holanda, desde los años 70, el consumo de cannabis y también de cocaína y de heroína, el consumo está tolerado, legalizado. Portugal, España, mismo caso, Italia. Y no se ha disparado el consumo. Y esto se sabe. Se sabe. Hay muchos holandeses que fumaban en los años 70 que ahora tienen mi edad y que han parado de fumar marihuana. No es verdad este argumento de que si se legaliza el consumo se va a disparar. No es verdad. El alcohol está legalizado y el tabaco está legalizado desde siempre. Y bueno, desde las campañas hecha por el Ministerio de Salud Pública en los últimos 20-30 años, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol ha disminuido.
Entonces hay que hacer campañas de educación, de pedagogía. Y no hay droga dura y droga blanda, esta diferencia tonta. Hay un consumo duro, un consumo blando de un producto. Lo que pasa es que el debate, o sea, yo entiendo que puede haber distintas posturas, pero tampoco está tan asentado, por ejemplo, mediáticamente, hoy por hoy, el debate de la legalización en Francia. Nadie se habla de suavizar la ley, pero en cualquier caso no hablamos de un debate de legalización hoy por hoy en Francia, por el momento. Miguel, no sé si lo podemos comparar con lo que está pasando en México. ¿En qué punto está el debate? Aunque creo que en el caso mexicano tiene mucho que ver conectado con la violencia, imagino. Sí, nada más para complementar lo que está diciendo es, por ejemplo, esto del consumo, por ejemplo, en Europa, Francia es el país que mayor consume cannabis. Y entre por ejemplo, en la lista de los primeros 5 países que más consumen en Europa no aparecen los Países Bajos. Entonces, justamente para complementar de que, bueno, la legalización no es que va a disparar el consumo totalmente. En el caso de México, sí, es, pues, el tema ahorita debe estar centrado para los candidatos, para disminuir la violencia justamente. Y bueno, creo que los políticos deben de entender esto. Mediáticamente no se habla mucho, pero también hay otro aspecto del cual, eso es opinión totalmente personal, creo que también hay una cierta responsabilidad por parte de los políticos que están coludidos con el narcotráfico y que impiden que esta situación de legalización se dé en México. Por hacer un poco de abogado del diablo, han citado casi todos ustedes el ejemplo de Holanda, pero lo cierto es que, aunque las cifras no prueben que se haya incrementado por la legalización, sí que se habla de otros problemas que arrastra ello. Por ejemplo, el narcoturismo, es decir, convertir a ciudades como Ámsterdam en una especie de parque temático para fumadores. No sé si esto puede ser una crítica que se exponga de parte de los que no son favorables a ello. Pues está claro. ¿Qué pasó entre 1920 y 1933 en Estados Unidos cuando fue el único caso en la historia en que se prohibió el alcohol? ¿Qué pasó? Pasó que aparte de hacer su mismo alcohol en su casa con alambique y hacerlo malo, fatal para la salud, se importaba de Canadá, de la frontera norte de Canadá se importaba whisky, de México se importaba tequila y de Caribe se importaba ron. Entonces, la prohibición es imposible porque los vecinos si siguen haciendo, o sea, hay una prohibición total en el mundo entero, o sea, es imposible hacer funcionar la prohibición. De hecho. No sé si Albán coincide con la postura, sí, Albán. Pues también hay, o sea, me parece que más o menos últimamente ha habido un movimiento hacia políticas por lo menos más permisivas o legalización, porque hay varios países que lo hacen y eso da más fuerza a los que quieren que se legalice el cannabis. El narcoturismo solo es un problema si todos los otros países lo prohíben. Pero bueno, cuanto más países lo tienen legalizado, menos problema hay. Entonces, eso depende también de lo que va a pasar. Pues muchísimas gracias. Ha sido, yo creo, muy interesante el debate con todos ustedes hoy. Muchas gracias a Albán Elkrain, periodista en el Bondi Blog, al historiador y antropólogo Alexandro Estela y también a nuestro compañero Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca aquí en Francia. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí, en Primera Plana de RFI y de France 24. Gracias.